Bueno, creo que va la diapositiva, ¿no? Ya habíamos hablado de la prevalencia, del tipo de diabetes, ¿ya? Y bueno, tendríamos que hablar del punto de la fisiopatología. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí, no ves? Bueno, básicamente estos son los tres pilares en la fisiopatología de esta enfermedad. Por un lado, existe ya una deficiencia de insulina en la producción, puede ser absoluta o puede ser relativa. Esta alteración puede ser, bueno, básicamente por una alteración propia del páncreas, cuando nosotros hablamos de clasificaciones de otro tipo de diabetes. Puede que el paciente haya sufrido una pancreatitis microhemorrágica, han tenido que hacer una resección parcial del páncreas, entonces obviamente no va a llegar a producir la cantidad adecuada. O puede ser por un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso o un trauma abdominal cerrado que puede llegar a producir alguna alteración. Entonces esto va a producir ¿a qué? Una déficit en la insulina. Por otra parte, va a haber una resistencia a la insulina. Esta resistencia es más marcada en el tejido muscular. ¿Ya? Esta resistencia va a disminuir la captación de las moléculas de glucosa, por ende, obviamente el paciente tiende a tener mucho apetito, mucha polifagia, porque necesita energía. Y como la glucosa no ingresa a la célula, porque existe esta resistencia, entonces básicamente él tiene esa sensación. Y por otra parte, la liberación excesiva de glucosa por parte del hígado produce todo esto un nivel alto de glucosa en sangre, una hiperglicemia. Y esto condiciona todo ya la cadena de los síntomas que el paciente va a tener, empezando por la polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, visión borrosa, entre las 5 P's. ¿Ya? Eso sería un resumen de la fisiopatología. Aquí hay otro cuadro también donde, bueno, aquí hablamos ya de una predisposición genética, por una parte considerando en pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, los factores del estilo de vida, el paciente, bueno, sedentario, poca actividad, esto va a producir ¿qué? Una resistencia a la insulina. Esto va a llevar a una hiperplasia compensatoria de las células beta, estamos hablando de la diabetes tipo 2. Esto produce ¿qué? Esta resistencia. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa. Siéntate por ahí. Bueno, les decía, entonces esto va a llevar a una hiperplasia compensatoria, lo que les decía. Va a existir un aumento en los niveles de insulina para compensar o disminuir esta resistencia. Y esto que va a producir una normoglicemia, una compensación. Por eso el diabético tiene un periodo llamado periodo de luna de miel, donde en este periodo el paciente puede consumir cantidades excesivas de carbohidratos y sus niveles de glucosa siempre van a estar controladas. ¿Por qué? Porque las células están siendo hiperplásicas, están aumentando en su producción para compensar. Esto va a llegar a que a la larga no toda la compensación va a ser indefinida, va a llevar una falla de las células beta. Estas células beta van a producir ¿qué? La tolerancia disfuncional a la glucosa. Si en este momento igual el paciente no llega a compensarse adecuadamente cambiando los factores de estilo de vida, porque la predisposición genética eso no se va a cambiar, eso ya está, va a llevar una falla total de las células beta, ¿ya? Y esto te va a llevar ¿a qué? A la diabetes. ¿Entienden? Por otra parte igual, si hablamos acá de la función endocrina, a nivel del tejido adiposo va a haber un proceso inflamatorio. Esto desencadenado ¿por qué? Por las adipoquinas, que son células inflamatorias a nivel del tejido adiposo. Va a llegar a ¿qué? A producirse un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio igual va a haber una disfunción de las células beta, que va a llevar consiguiente el aumento de interleucinas 1b entre las principales y va a llevar ¿qué? A las células del músculo estriado a la resistencia de la insulina. Por una parte existe un proceso inflamatorio desencadenado por el tejido adiposo que va a llegar a producir ¿qué? Una resistencia. Y por otra parte el estilo de vida, la predisposición genética y
las escalas de disfunción de las células nos van a llevar de una normoglucemia compensatoria a una diabetes ya confirmada. Y el paciente básicamente lo encontramos en esta situación, porque el paciente ya viene totalmente descompensado. Lo ideal sería encontrar en este momento, en hiperplasia compensatoria, donde nosotros cambiamos los factores de estilo de vida, podemos revertir que no llegue a tener su diabetes. Y bueno, la clínica, les hablaba. La clínica va a ser, básicamente, pueden ser muchos signos o síntomas que el paciente va a tener, pero básicamente los clasificamos con las 5 P's, que todos debemos saber de memoria. Una polidipsia, una poliuria, una polifagia, pérdida de peso, picazón en el cuerpo o región genital. Una causa frecuente de consulta en ginecología va a ser el prurito genital en el sexo femenino. ¿Ya? Básicamente las pacientes acuden a la ginecóloga porque tienen prurito en la región genital. Ellos no saben que tienen diabetes, no. O bien los que tienen diabetes igual no hacen su control, van a ir por prurito genital. Es donde la ginecóloga básicamente ¿qué va a pedir? Niveles de glucosa o hemoglobina glucosilar. Está elevado, obviamente no va a hacer nada, en vano le va a dar óvulos con antibióticos, no va a servir mientras tú no mejores sus niveles de glucosa. ¿Entienden? Entonces en ese momento, ¿qué pasa? Se manda, se refiere a medicina interna, endocrinología, para que inicie el tratamiento si fuera un debut o reinicie el tratamiento antidiurético si el paciente lo ha dejado. La polidipsia, básicamente esa sensación. ¿Qué es polidipsia? De tomar líquido. ¿Por qué? Porque existe una hiperglucemia. Esta hiperglucemia, ¿qué va a causar? Un aumento de la osmolaridad. Por consiguiente, se va a activar los receptores y ¿qué van a hacer? Quiero agua. Pero ¿qué va a hacer el paciente? No va a tomar agua, ¿qué va a tomar? Una Coca-Cola, todo lo que es dulce. Entonces mantenemos más altos los niveles de osmolaridad, por consiguiente esta polidipsia va a seguir. La poliuria, por consecuencia, por una parte por la polidipsia, por esa osmolaridad incrementada, y por otra parte va a ser una forma compensatoria del cuerpo, porque el cuerpo tiene niveles altos de glucosa y tiene que eliminar de alguna manera. ¿Y el cuerpo qué hace? Elimina por vía renal, inhibiendo los receptores glucosa-sodio. Entonces el paciente empieza a tener glucosuria. 1, 2, 3 cruces. ¿Y esta glucosuria qué va a causar? Va a causar la predisposición a infecciones de vías urinarias. Más frecuente en las mujeres, anatómicamente por la cercanía a la vejiga. Pero el paciente puede venir por un proceso infeccioso, por esta glucosuria. Y la polifagia, que va a ser básicamente en el periodo de luna de miel, donde les decía que existe un proceso compensatorio. El paciente empieza a comer y obviamente sus niveles de glucosa se van a mantener relativamente en el límite superior. ¿Por qué? Porque el paciente tiene sensación de hambre, porque existe esta resistencia, no pueden pasar las moléculas de glucosa a la célula, porque existe la resistencia. Entonces el paciente manda señales a las células que necesita energía. Él no se está dando cuenta que existe esta resistencia, entonces el paciente empieza a comer más y sus niveles de glucosa aumentan. Y la pérdida de peso va a ser secundario. Una vez que el periodo de luna de miel ya no se puede compensar nada, ¿qué va a pasar? El cuerpo no se va a quedar ahí, va a empezar a usar el tejido adiposo, entra en lipólisis y va a empezar a formar cuerpos cetónicos. Y ahí tengo insistencia que sepan los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Acetona, acetoacetato y la beta-hidroxibutirato. Esos tres cuerpos, de estos tres, la beta-hidroxibutirato es el más tóxico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a formar los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, en principio, no les va a ayudar al paciente a tener energía. Entonces, va compensando. Y el paciente, obviamente, va a entrar en hipólisis y empieza a enflaquecer. Y se vuelve cada vez más delgado. Pero estos cuerpos cetónicos no son muy buenos, te ayudan en el momento, pero tener niveles altos en sangre de cuerpos cetónicos, ¿qué va a tener? Efecto a nivel del sistema nervioso central. Entonces el
paciente va a empezar a tener somnolencia, ya va a empezar a tener pérdida de la conciencia, el paciente llega a tener, ya puede llegar incluso a un coma. Y estamos hablando ahí de que de una complicación aguda de la diabetes, que sería una cetoacidosis, si hay cuerpos cetónicos, o bien un estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces ahí es por eso que tienen que saber los síntomas de la diabetes, que estamos los 5 P's. Aquí hay visión borrosa, también es una complicación, el paciente va a venir, a momentos van al oftalmólogo, ¿no? O al oculista, no puedo ver, no puedo enfocar. ¿Y qué hacen? Le miden los lentes, un mal oftalmólogo. Pero un buen oftalmólogo, si ve que está obeso o que ha perdido peso, o el paciente es diabético, le va a preguntar, ¿toma sus medicamentos? No. ¿Sabe cuánto está su último control de glucosa? 250, le va a decir. ¿Y cuánto tomo? Solo tomo una metformina. Entonces el oftalmólogo le va a decir que regularice sus niveles de glucosa, porque existe una hiperglucemia y eso está condicionando a esta presión borrosa. Y le va a pedir una vez de que sus controles estén adecuados, por lo menos los últimos 3 controles que estén en rangos adecuados, recién le va a ver los ojitos. Porque si con glucemias de 250 le va a medir, va a salir erróneo. Yo sabes, la gente me entiende, va a cualquier tienda de lentes y ahí dice medición de lentes y se hace medir y bueno, todos podemos manejar la máquina, es fácil, pones a prender el botón y él te da las medidas. Entonces eso no es lo adecuado. Aumento del apetito, ya les he dicho, aumento de las infecciones genitales, ya les he dicho por qué el proceso, fatiga y irritabilidad, va con el contexto ya cuando el paciente tiene su diabetes, sed inusual, hormigueo o entumecimiento de las manos y los pies, otra alteración a nivel de nervios, ya cortes o moretones que tardan en sanar. Esto es bien frecuente, no voy a avisar, mi herida no se ha sanado, por eso estoy viniendo, me han dicho que puede ser diabetes, o tienen la idea esa. Pero no relativamente, pues pacientes que tienen hiperglucemia, yo he visto que sí, se puede curar en una semana, cicatrizar normal. El problema es cuando ya es una complicación crónica de la diabetes. Es otro tipo, entonces el paciente empieza a tener un pie diabético y los tipos de Charcot que van a tener. Entonces hay que cuidar bastante el pie, porque los procesos infecciosos de pie diabético, la bacana es que el proceso infeccioso va hacia adentro, nunca supura hacia afuera. Va entrando al tejido muscular, tejido óseo, produciendo ¿qué? Una osteomielitis. Y como los nervios están afectados, el paciente no siente dolor. Ya ves, ni siquiera siente calor, frío, está totalmente adormecido. Entonces no siente el paciente. Puede estar ahí la herida con débito rojo, así que cualquier paciente diría, ah, qué doloroso, no le duele. Entonces hay que cuidar en esa parte. Constantes necesidades de orinar, obviamente por la osmolalidad aumentada y pérdida de peso, ya que pase complicación. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, esto es un cuadro importante sobre la historia natural de la diabetes. Aquí básicamente hablamos de la resistencia a la insulina, defecto central de la diabetes tipo 2 y su historia natural. Hablamos de la obesidad, intolerancia a la glucosa, diabetes, hiperglucemia descontrolada. Aquí tenemos otro que es la glucosa plasmática, las medidas, ya, una glucosa en ayunas, que es esta, y una glucosa postprandial. Y paralelamente tenemos otro cuadro donde vemos la función relativa de las células beta. En la obesidad, obviamente, va a haber los niveles altos de insulina, porque les he dicho, la hiperplasia compensatoria. Los niveles, si vos estás en esta etapa, ya sus niveles de insulina son altos. Y la resistencia está aumentando. Las glucosas postprandiales pueden estar ahí relativamente controladas. ¿Por qué? Porque existe una compensación. Pero esta compensación no va a ser todo el momento. Está la intolerancia a la glucosa, donde ya los niveles de insulina ya van bajando. Y la resistencia se mantiene. Eso sube, pero nunca baja. Y la intolerancia a la glucosa, ya vamos a empezar a glucosas en ayunas cada vez más elevadas. Y la glucosa postprandial más elevada. Y en la diabetes, básicamente, ¿qué encontramos? La resistencia ya establecida, niveles altos de glucosa, tanto en ayunas como postprandiales. Y los niveles de insulina cada vez bajan. Y cuando ya tiene una descompensación, y aquí es lamentablemente donde vamos a tener la mayoría de los pacientes, los niveles de glucosa en ayunas
postprandiales están elevados. La resistencia ya se ha establecido y los niveles de insulina están bajos. Si nosotros los encontramos al paciente en este momento en la obesidad, por eso mi insistencia que ya tenemos que enfocarnos en ellos, es porque podemos llegar a controlar. Pero lamentablemente nunca los podemos encontrar aquí, muy pocos vienen, acuden por un sobrepeso, obesidad. ¿Y qué hacen? Bueno, dejan que avance la enfermedad y nos encontramos en una complicación ya propia de la diabetes, donde ya no podemos hacer mucho. Y bueno, para eso existen criterios para que nosotros identifiquemos estos pacientes. Y estos criterios igual tienen que saber como Padre Nuestro, de memoria. En los últimos 7 o 10 años no han cambiado y no van a cambiar. Encontramos una hemoglobina glucosilada por encima de 6.5. Eso recomienda la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea también, y la ALAM, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Entonces, tomamos una muestra, le vemos al paciente, nos da por encima de 6.5, se confirma el diagnóstico. Una glucosa en ayunas, que es la más importante, la más fácil, la más económica, que pasa de 20 a 25, de 8 horas, ya porque es diferente una ayuna de 2 o 3 horas, de 8 horas recomendable por encima de 126. Una glucosa plasmática a las 2 horas, ya, por encima de 200 miligramos de decilitro durante la tolerancia oral a la glucosa. Si está por encima de 200 horas, está por encima de 200 a las 2 horas, se confirma. Pero no se le da cualquier glucosa, tenemos que darle una glucosa de tipo anhídrico que se disuelve en agua. 75 gramos le damos, empezamos la medida cada media hora. 4 tiene que ver, 4 reportes a las 30, 60, 120 y 120 después de 2 horas. Si en ese lapso de 2 horas te da un control de 200 y 210, 220, 30, qué sé yo, se confirma el diagnóstico. Pero si te da, después les tomo. Otro es, si un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia, ¿cuáles son esos síntomas clásicos? Las 5 P's. O crisis hiperglucémica, ¿cuál es la crisis hiperglucémica? Las complicaciones agudas, cetoacidosis, estado hiposmolar. O una glucosa plasmática aleatoria mayor a 200, se confirma. ¿Ya? Ese es el cuarto criterio. Entonces, todos estos criterios tenemos que saber. Hay excepciones. ¿Ya? Por ejemplo, en pacientes que están en hemodiálisis va a haber alteraciones de la hemoglobina. Pacientes con eritropoyetina que son administrados en pacientes renales va a haber alteración. Anemia de células falciformes, también va a haber alteraciones a nivel de la hemoglobina glucosilada. Y los embarazos son nuestras excepciones con respecto a la hemoglobina glucosilada. ¿Está bien? Y si tienes esta excepción con este paciente, ¿qué vas a pedir? Una glucosa en ayunas, que no va a fallar, o una glucosa o una tolerancia oral a la glucosa. ¿Está bien? Y bueno, también aquí en este punto hay los criterios de la prediabetes, que también, esto sí ha sido actualizado, básicamente se lo ha posible hace 2 años y recién está empezando, donde nosotros consideramos ya al paciente con prediabetes, antiguamente no había, paciente con sobrepeso, obesidad, nada más, diabético y no diabético, pero existe ahora un grupo que los catalogamos como los prediabéticos, y este grupo también tiene que ser el grupo en el cual nos tenemos que enfocar todos. Cuando el paciente presenta una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4, puede que el paciente tenga 6, ¿qué hago? Lo catalogo como diabetes, lo catalogo como no diabetes. Hace un par de años atrás era no diabético, pero ahora básicamente si está en este rango lo catalogamos como prediabetes. Una glucosa a las 2 horas después de la carga, igual, si está entre 140 y 199, lo catalogamos como prediabetes. Si tenemos una glucosa en ayunas que está entre 100 y 125,
como prediabetes. Si te da 101, 102 es prediabetes. Si tiene factores de riesgo más aún, ¿qué tal obeso, sobrepeso? Ves al examen físico resistencia, acrocordones. Entonces lo catalogas como prediabetes. ¿Y qué vas a hacer? En cualquiera de los dos igual tienes que iniciar ya tratamiento. Entonces, los objetivos de tratamiento es un manejo de los niveles de glucosa en estos pacientes. Tenemos que ser bien estrictos en pacientes por debajo de los 70 años. Eso recomienda la. ¿Por qué? Porque después de los 70 años ya puede ser incluso un poco tolerante por los niveles de glucosa. Manejo de los factores de riesgo cardiovascular, si tienes obesidad, si tienes hipertensión, eritrocitosis, tenemos que nosotros manejar. Y si lo ves sobre eso, tienes que iniciar ya estatinas o fibratos, siempre y cuando obviamente justifiques pidiendo el perfil lipídico, un colesterol elevado, triglicéridos elevados, LDL alto, HDL bajo. Educación, se le debe dar a todo paciente con diabetes una educación, ¿ya? Sobre su enfermedad y hacerle entender que tiene diabetes, porque ellos consideran que la diabetes, muchos, es como un grip, le vas a dar el tratamiento, mejora y ya se ha curado, y lo abandona el tratamiento. Tú tienes que no, su diabetes es para siempre. Yo sé que es dura ver a alguien se impresiona que te diga que es tener diabetes. Hay que buscar la manera de explicarle a ese paciente. Terapia de nutrición médica, tenemos que pedir el apoyo de nutrición. Siempre te piden, ¿no? Dice, ¿qué voy a comer ahora? Para todo, ¿no? ¿Qué puedo comer? Vos le has dado de alta, no sé, por una artritis reumatoide y me preguntan, digamos, ¿qué va a comer? Sí, siempre te pregunto. Pero ya le puedes orientar. Pero en cuestión de diabetes siempre se sugiere que tengamos el apoyo de nutrición. Porque el paciente tiene la idea, yo tengo diabetes, ya no voy a comer nada. Y la verdad no es así. Puede comer, pero tiene que buscar porciones cada vez más pequeñas y consumir alimentos que no sean, que no contengan carbohidratos de absorción lenta. Controlar el peso. No podemos mantener pesos elevados. Al paciente se le pide que reduzca el peso. Dieta, se relaciona con la nutrición. La terapia farmacológica, lo que vamos a llevar ahora, y terapia quirúrgica en caso de que no se pueda resolver. Ejercicio, ya, y modificación intensiva del estilo de vida. A la nutrición, ya digamos que el paciente se le explique, eso le manda a la nutricionista, también hay que explicarle sobre su actividad física. Y bueno, nosotros ahora vamos a hablar sobre fármacos. ¿No? Existe un montón, más de 9 tipos de medicamentos que te ayudan a bajar los niveles de glucosa. Tienen mecanismos de acción a nivel de hígado, estómago, intestino, riñón, páncreas, de diferente manera. O sea, el estudio sí tanto que hemos tratado de enfocarse en todos los niveles, ya para poder ayudar de alguna manera a bajar los niveles de glucosa. Entre esas encontramos la digoamida, ¿ya? Su principal representante, ¿quién es? La metformina, ¿no ven? Sí. Eso. Podemos ampliar. La metformina básicamente es uno de los medicamentos bien importantes en el manejo de los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque se basa en ¿qué? En reducir o anular la resistencia a la insulina. Y sabemos que el diabético tipo 2 por excelencia es resistente. No lo va a hacer la glibenclamida, no lo va a hacer los DPP4, no lo va a hacer los agonistas de los receptores GLP1, no lo van a hacer. El único que lo va a hacer es la metformina, y es el único que hasta ahora se ha encontrado. Y está funcionando muy bien, tiene más de 60 años, 68 años, si somos exactos, de antiviral, y no se ha cambiado. Es más, la metformina se está uniendo a la insulina, se une a las sulfonilurias, se une a los inhibidores de la DPP4, se une a todos. No tiene que faltar la metformina, básicamente.
Entonces es un muy buen medicamento que va a disminuir los niveles de glucosa por parte del hígado y disminuir la resistencia en el tejido periférico. Esas son las dos funciones y con eso nos ayuda bastante. Y lo podemos usar en el diabético ya confirmado, lo podemos usar en el paciente que está con diagnóstico de prediabetes, también en el paciente con sobrepeso, en el paciente con obesidad, en el paciente con síndrome ovario poliquístico. Se dan cuenta que podemos usar con varios. Pero ningún medicamento es el adecuado, el ideal, siempre hay un pero. Y su pero de este medicamento, ¿cuál es? Los efectos gastrointestinales que les producen diarreas por ahí, cólicos, y eso hace que el paciente lo abandone. Pero ¿qué pasa en ese momento? Nosotros tenemos que explicarle de alguna manera que necesitamos este medicamento que es muy bueno. Ahí tienes dos opciones, o bien bajas la dosis de metformina, si le has dado una tableta de 850, lo bajas a 500 o a mitad de 500 y vas tolerando poco a poco, porque el lapso de 1 a 3 semanas tiene que ya no tener esos síntomas. Pero así mismo el paciente, si no sigo teniendo diarrea, molestias, no quiero, la siguiente opción son los inhibidores de la enzima DPP4, las incretinas. Si en caso el paciente no tolera y has intentado meses y no tolera, esta es tu segunda opción. Otro, encontramos a las glitazonas, otro grupo de familia que va a actuar igual a nivel del hígado, aumentando la secreción, aumentando la sensibilidad a la insulina. Su representante, la bioglitazona. No es muy común, pero existe. Y en Bolivia no lo vamos a encontrar, pero tienen que tener ustedes como referencia. Otro, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que van a actuar a nivel de estómago. Tampoco encontramos en nuestro medio, pero de la misma manera que van a ayudar a disminuir la saciedad, disminuir los niveles de glucosa, aumentar el tiempo de vida de la insulina. Otro, vamos a encontrar aquí a nivel del páncreas, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Las subglúreas, que igual son bien antiguas, ya no tanto como la metformina, pero son antiguas. Sus representantes, ¿cuál van a ser? La glibenclamida. Existe de primera, segunda generación y la glibenclamida es de segunda generación. ¿Y qué hace este medicamento? Básicamente estimula a las células beta pancreáticas. ¿Para qué? Para que produzcan insulina. Porque al principio estas células funcionan, están aumentadas de tamaño, pero funcionan. Entonces su mecanismo va a ser, es un excelente secretagogue y nos va a ayudar, pero obviamente mientras existan células funcionantes. Si el paciente ya llega a agotar totalmente las células beta pancreáticas, así le pongas 20, 40, 60 miligramos de glibenclamida, no va a funcionar, lo vas a intoxicar a este paciente. Otro, y de los últimos que están llegando antes, los inhibidores de la enzima DPP4, las incretinas, toda la familia de las gliptinas, sitagliptina, vitagliptina, sumagliptina, todas esas familias. En ellas, básicamente, ¿qué va a haber? Un aumento en la secreción, ¿no? Van a aumentar la secreción de insulina, ayudan a disminuir la secreción de glucagón. Sí, es muy buen medicamento, ya está en nuestro medio como unos 10 años, se lo ha asociado con la metformina también, se le da en solamente su dosis, ¿ya? Y funciona muy bien. Los inhibidores de la SGLT2, los agonistas de los receptores de GLP son un boom en estos últimos años, básicamente porque en principio estos medicamentos no han sido diseñados para diabetes. Se han enfocado básicamente en qué? En controlar las insuficiencias cardíacas. Su objetivo era tratar las insuficiencias cardíacas, controlar al corazón. Pero en ese afán se ha visto que ha producido un muy buen efecto a nivel del síndrome metabólico como la diabetes. Ya hablamos de la canaglifosina, la dapaglifosina, la empaglifosina. Medicamentos que ayudan a que reducen la absorción de glucosa por parte del túbulo conductor a nivel renal y aumentan su secreción. A nivel renal nosotros tenemos estos receptores que les decía, cuando existe un nivel alto de glucosa,
los receptores se activan y empiezan a botar glucosa. Y este umbral es de 180 miligramos. Si tú tienes más de 180 miligramos de glucosa sérica, de glucosa en sangre, empieza a activarse esto. Entonces empieza a eliminar glucosa. Pero menos de eso, el cuerpo absorbe todo. No lo echa a perder, no lo va a sacar la glucosa por la orina. Entonces estos medicamentos van a inhibir este receptor SGLT2 y por consiguiente van a eliminar glucosa. Y si van a eliminar glucosa por vías renales, su efecto colateral que va a ser la predisposición a infecciones, porque las bacterias viven de glucosa. Y otro grupo también encontramos a los agonistas de los receptores GLP-1, que aumentan la secreción de insulina por una parte, disminuyen la secreción de glucagón y obviamente aumentan el vaciamiento gástrico. Y por estos tres mecanismos también es un muy buen medicamento. Y están ayudando a controlar mejor que las sulfonurias, mejor que los inhibidores de la DPP4, mejor que incluso que las metforminas. De los otros le han agregado con la metformina y resulta muy bien. El problema es que esto se administra por vía subcutánea. Y recién hace un par de meses, alguna empresa farmacéutica sí lo trajo, o sea, ya lo tenemos en el mercado. A principios de años no lo teníamos esto. Y esto hasta mitad del año pasado no lo teníamos. Y la mayoría de los pacientes que optaban por estos medicamentos tenían que comprarse CC3 de Perú, Brasil, etc. Pero actualmente sí lo tenemos. Y está funcionando bien. Más que todo con la empaglifosina. ¿Ya? ¿Qué se ha visto con la empaglifosina? Que ha ayudado a ¿qué? A la saciedad temprana y ha ayudado a bajar de peso. Una dosis subcutánea que solamente te colocas a la semana ha ayudado a bajar de peso por lo menos un 7% y no tiene efectos rebote. Por eso que se está volviendo muy comercial este medicamento para ayudar a bajar de peso. Y bueno, y el otro grupo grande que estaban acá, las insulinas. Y esto, básicamente las insulinas, tenemos que nosotros clasificarlo de acuerdo a su tiempo de acción. Y les decía, mecanismo de acción todos van a actuar igual, pero el tiempo es lo que nos ayuda a diferenciar. Una ultra rápida, 15 minutos, 1 hora dosis máxima, tiempo. La rápida, 30 minutos ya está haciendo acción, máxima hasta las 4 horas. La intermedia a las 1 a 2 horas ya está haciendo acción, máximo 8 horas, hasta 12 en algunas, y las prolongadas que existen hasta más de 20, 72 horas. Y esto es una tabla donde nos da los picos. Por ejemplo, las ultra rápidas que actúan a los 15 minutos, hablamos de la Aspar, hablamos de la Lispro,